Se trata del doctor Adolfo Javier Romero Garibay. Él es director de la Universidad de la Salud, la UNISA. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Romero Garibay nos hará favor de exponer el tema, el programa de salud mental y prevención de adicciones en la UNISA. El doctor Romero Garibay es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM y maestro en Medicina por la Universidad Nacional Autónoma de México, y maestro en Ciencias de la Administración Pública por la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la Autónoma de Nayarit. Es profesor titular C de tiempo completo en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit también, con un perfil clínico comunitario. Como servidor público ha destacado como director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit, director general del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF en Tepic, entre otros cargos académicos y administrativos. Es fundador y director general de la Universidad de la Salud, UNISA, dependencia de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Gracias. Gracias a todos, todas, todes, a las personas que hoy estamos aquí. Y lo que yo voy a hacer es presentar y hablar el sustento del programa de salud mental y prevención de las adicciones que tenemos en la Universidad de la Salud. ¿Me pones la primera, por favor? Agradezco a el IAPA por la invitación. Con ellos también, igual que la Universidad Rosario Castellanos, tenemos un convenio de colaboración signado recientemente y un programa de acciones que nos lleven a construir al interior de la universidad una comunidad que trabaje por su salud mental, que la mantenga y en caso de que la pierda, tener un proceso de atención al interior o al exterior para poder atender esta necesidad humana que aproximadamente en un 25-30%, según los datos estadísticos, en el país y en el mundo, todos tenemos alguna alteración en nuestra salud mental. Pónganme la siguiente, por favor. María Cristian Areli Lisiaga Valdés, que está presente, y Eduardo Cerda, que están aquí presentes con nosotros, son en la Universidad de la Salud los responsables del liderazgo de este proyecto universitario. Bueno, este es el marco por el cual nosotros en este año, en abril, empezamos a construir con la asesoría del IAPA, con la asesoría del Consejo Nacional de Salud Mental que mencionaba la doctora, con el CONADIC, con la Secretaría de Salud, hemos integrado esta propuesta de trabajo al interior de nuestra institución. La siguiente, por favor. La pregunta que nosotros nos hacemos como institución educativa es: ¿cómo es que una universidad en el mundo del cumplimiento de los derechos, porque en la Ciudad de México es la ciudad de los derechos, cómo es que tenemos que organizarnos como universidad? Qué bueno que el ventilador disminuyó su funcionamiento, porque pareciera que no es importante, pero el ruido excesivo altera nuestra estabilidad emocional y por lo tanto altera la salud mental. Y lo comento porque hay una serie de elementos cotidianos en la vida que nosotros no apreciamos como alteradores de nuestra estabilidad emocional y están por todos lados. Y tenemos que aprender a identificarlos porque estos elementos los llamamos nosotros riesgos o factores de riesgo para tener o no tener equilibrio en la salud, en la mente, en el pensamiento, en el espíritu, como lo querramos nosotros identificar, y poder atender a partir de esta necesidad el qué hacer o el cómo hacer de una institución educativa
para poderle aportar a toda la comunidad, no solo a los estudiantes, porque todos estamos en riesgo de la pérdida de la salud mental, aunque claro, los estudiantes universitarios que están entre los 18 y los 25 años de edad, pues son uno de los grupos de mayor riesgo de pérdida de salud mental, de inicio de actividades adictivas o de intentos de suicidio. Por eso es que nosotros tenemos que tomar un enfoque de riesgo de elementos tangibles, de elementos que podemos ver de manera cotidiana, pero también de elementos intangibles, de los que no podemos ver o que sabemos que existen, pero no les podemos o no les damos la importancia que tienen. Y este asunto de trabajar con los derechos humanos y otorgarle a través de nuestro trabajo cotidiano el derecho a cada una de las personas a las que atendemos como servidores públicos, es el que tenemos que identificar estos riesgos o los factores que condicionan los riesgos que generalmente nosotros identificamos en el campo de lo social, lo que se llama los determinantes sociales, que antes la doctora mencionó que ya están incorporados en la ley, orientados a trabajar la salud preventiva o el control de los factores de riesgo de enfermar mentalmente en la comunidad. Y la orientación del programa educativo de la Universidad de la Salud, que atiende la licenciatura de Medicina y de Enfermería, tiene una visión en este sentido. Dado que las personas vivimos en sociedad, generamos nuestra salud o perdemos nuestra salud en el medio ambiente social y ecológico en el que vivimos, pues tenemos que tomar en consideración estos determinantes de cómo vivimos, cómo nos relacionamos de manera cotidiana con nuestros congéneres, con nuestra familia, y qué de esos elementos son factores de riesgo que tenemos que aprender a visibilizar y luego que tenemos que aprender a controlar. Y este programa que hemos construido tiene esa vertiente. Y tenemos pues 4 ejes en los cuales como institución educativa nosotros pretendemos hacer este trabajo de manera cotidiana. ¿Quiénes lo tienen que hacer? Pues todos los que estamos en la universidad. No importa el rol que desempeñemos, la salud mental, como la salud en general, es una construcción de todos, incluso de gente aún a la cual no conocemos ni vemos. Uno de los primeros ejes que convivimos como comunidad tiene que ver con que tengamos un ambiente pues libre de violencia o cuando menos con control de la violencia cotidiana. ¿Y cuáles son los riesgos de violencia cotidiana en una universidad? Pues yo creo que todos ustedes pueden identificar en una enorme cantidad. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, si les pregunto a 3, levanten la mano por favor, ¿quiénes identifican violencia o cómo se organiza la violencia en una universidad de manera cotidiana, de lo que ustedes puedan darse cuenta? Una manifestación de violencia que podamos tener. Dígame. El bullying famoso, las burlas en el salón de clases, ¿verdad? Ese sería uno. Otro que esté relacionado con la actividad académica. Agresiones sexuales por parte de profesores o de profesoras o de compañeros o de compañeras o de funcionarios, etcétera. Las universidades, en el estudio del mundo del comportamiento del estudiantado, indican que las universidades del mundo son uno de los espacios de mayor violencia entre los jóvenes. ¿Alguien levantó la mano por acá? Dígame. ¿Cómo sería la discriminación, por ejemplo? Correcto. Si yo les preguntara la estadística, quien maneja la estadística del IRC, ¿cuántos estudiantes de la población que tienen de manera permanente vienen de grupos vulnerables que necesitan algún tipo de apoyo? ¿Qué me contestarían? ¿Alguien tiene ese dato? ¿Cuántos vienen, por ejemplo, de las etnias propias de la Ciudad de México?
Bueno, tal vez no esté aquí el responsable de ese dato estadístico, pero seguramente ese grupo vulnerable señalado pues tendrá algunas desventajas relacionadas con lo que tenemos construido como universidad para aquello que nosotros llamamos normalidad, que quiere decir que lo normal representa en un registro estadístico el 80% que representa, dependiendo del método, lo que está en el centro de lo que se estudia. Y lo que queda a los extremos sería lo anormal. Pero ser anormal estadísticamente no significa estar enfermo. Y entonces son apreciaciones que a veces nosotros no tomamos en cuenta y no reflexionamos cuando identificamos riesgos de ambientes de violencia. O un profesor que no llega a dar su clase, que por el motivo que fuera, no llega a dar su clase. Y entonces los estudiantes deberían de tener un sustituto para que la clase se diera y no se perdiera su tiempo. ¿Verdad? Entonces, pareciera que ahí no hay violencia, pero sí la hay porque estamos lesionando el derecho del otro a la educación. Y a veces no percibimos que nuestra mala preparación académica o la no preparación adecuada de un tema de clase o el poder señalizar a una persona dentro del grupo y llamarla no por su nombre, sino ponerle un epíteto, entonces estamos nosotros creando violencia y vulnerando su derecho al trato digno. Entonces, uno de los elementos que nosotros tenemos en la universidad es que tenemos que promover la convivencia a partir de una relación interpersonal basada en la ética. En la ética como principio de respeto al otro. En la ética como principio de igualdad en el trato. No de igualdad en la persona, sino también en el trato y en las manifestaciones de nuestra interrelación personal. Lo que llamamos el trato digno. ¿Por qué? Porque una persona que respeta al otro, pues va a exigir que se le respete, y al hacer esa interacción de relación interpersonal en el trato de la dignidad, del respeto a la persona por ser humano. Y eso también nosotros lo tenemos como un elemento de trabajo cotidiano en los programas de estudio, pero también en el trabajo de todos en la relación interpersonal. Cuando hay problemas y nosotros tratamos dignamente al otro, pues quizá muchos de los problemas van a disminuirse o van a desaparecer, porque la mayor parte de las veces, y estos son datos de del país, en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el primer causa de demanda contra los trabajadores de salud es porque no nos sabemos comunicar con las personas, y yo creo que muchos de ustedes lo han vivido en las instituciones de salud cuando llegan con nosotros los médicos y no los tratamos de manera adecuada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no los tratamos de manera adecuada? Por muchas razones, pero tenemos que trabajar en ellas para que el profesional que nosotros egresemos tenga como un eje fundamental el trato interpersonal digno con aquella persona a la cual le va a servir, independientemente de que el contexto esté lleno de sufrimiento, de dolor, de pérdida, porque nuestro trabajo pues se relaciona con estos elementos emocionales. Cuando alguien se enferma, pues va con dolor, con sufrimiento, con miedo de que pasen muchas cosas, de miedo de muerte o de miedo de quedar mutilado, de muchos miedos o de incapacidad de poder ser atendido porque no tienen con qué pagar una buena calidad de atención. Bueno, esos elementos son un elemento eje. Y luego otro elemento eje tiene que ver con formar a las personas. Nuestro compromiso no solamente es diseñar un modelo que haga buenos médicos y médicas o enfermeros y enfermeras desde el punto de vista científico-técnico, que eso es una obligación. Nuestros estándares de calidad tienen mucha exigencia y eso para algunas personas puede ser muy violento porque el nivel de exigencia produce estrés. Y ahí necesitamos entonces organizarnos con los profesores
para que sean unos excelentes tutores que tengan acompañamiento, seguimiento, asesoría con el estudiantado, para producir tranquilidad dentro de la dificultad de los aprendizajes de las ciencias de la salud. Y les comento que también dentro de la profesión de salud tenemos un alto índice de personas que toman adicción a fármacos, a medicamentos. Hay dos elementos. Nosotros también estamos sometidos al estrés. No sé si ustedes alguna vez hayan tenido algún acercamiento a la muerte de alguna persona o estar con alguien que fallece. Pero ese acercamiento a la muerte, pues también nos ocasiona a nosotros estrés, pero tenemos que estar formados y capacitados para intervenir y tratar de evitar la muerte y atender y resolver los problemas previos que esto genera. Entonces nosotros también tenemos que someternos a procesos de formación para poder controlar los riesgos del estrés que enfrentamos de manera cotidiana, sobre todo cuando estamos en los espacios de urgencias, en los espacios de trauma, en los espacios de psiquiatría, como mencionábamos antes. En este sentido, la propuesta de este programa tiene que ver con hacer una identificación efectiva, lo cual hacemos a través de un cuestionario que le hacemos al ingreso al estudiantado, ahora ya lo mejoramos con la participación del IAPA, del Consejo Nacional de Salud Mental, que también nos apoyó en este sentido, para poder, a través de aproximadamente 260 preguntas, tener un perfil individual de cada uno de los 2.640 estudiantes que tenemos en la universidad en este momento. Y luego entonces hacer campañas, capacitaciones y poner en los programas de capacitación de los profesores el cómo abordar estas circunstancias, porque nuestro proyecto educativo es en el modelo constructivista y entonces tenemos que hacer que los estudiantes gestionen su conocimiento, pero que también los profesores los tutorien o los asesoren en ese constructo o en ese camino, de tal manera que podamos identificar los riesgos de pérdida de la salud mental y las consecuencias que pueda tener con relación a su vida cotidiana, pero también con relación a sus aprendizajes y su destino final, que es la titulación en cualquiera de las profesiones en las cuales se están formando. Y claro, atender las conductas disociales, antisociales que se presenten en la universidad o al interior de las familias. La familia es un eje transversal con el que trabajamos para poder nosotros tener los grupos de apoyo o de trabajo para poder facilitarles el avance a los estudiantes en la carrera y que tengan su titulación. La siguiente, por favor. Después de ver estos objetivos, pues les muestro de manera rápida estas tres actividades, que son el diagnóstico que nosotros tratamos de hacer con el estudiantado y con el profesorado, las actividades de prevención que tenemos ya negociadas y están programadas de aquí a junio del próximo año con las diferentes instituciones, y las actividades de atención médica y la canalización que tenemos que hacer, porque nosotros no somos una institución sanitaria, solamente somos una institución educativa. La siguiente, por favor. Y este es el flujograma que tenemos nosotros con el área de psicopedagogía, que es el área de atención y de canalización y que tiene a cargo este programa, de tal manera que con base en lo que les comentaba del cuestionario, identificamos los riesgos o síntomas de enfermedad mental, incluso de adicciones, y establecemos el diagnóstico educativo, de tal manera que nosotros a través del psicopedagógico podemos darle atención en la universidad, o tenemos que canalizarlo a alguna institución de salud. La siguiente, por favor. Una más. Y este sería el recorrido. Si tenemos que no podemos nosotros manejarlo porque ya es una persona con riesgo de enfermedad o enfermo o con adicción, pues lo canalizamos a instituciones amigas que nos apoyan, como las que están aquí señaladas,
y le damos nosotros como universidad seguimiento en el tratamiento. El estudiante puede ser separado de su plan de estudio o puede continuar en él, pero tenemos nosotros que hacerle un seguimiento. La idea es que cuando él sea dado de alta por la institución sanitaria, nosotros podamos reincorporarlo y tener un programa especializado, que ya lo tenemos organizado, para poder recuperar al estudiante y no perderlo. Porque la educación superior puede ser el elemento, así como el teatro en las dos presentaciones iniciales fueron los elementos de recuperación de las personas. Nosotros creemos que la educación superior puede ser el elemento de control de algunas de estas personas. Y entonces, una vez que se han dado de alta, los reintegramos a su programa educativo. La siguiente, por favor. Bien, este es algunos elementos de colaboración que tenemos en específico con el IAPA para que ustedes los puedan tener. La siguiente, por favor. Hasta que nosotros continuemos el control y supervisión de riesgo. Ahora les voy a presentar algunos datos estadísticos. La siguiente, del resultado de la... bueno, estas son algunas actividades de la programación anualizada. Son 8 actividades que nosotros tenemos programados en este primer año. La siguiente, con indicadores que nos van a dar la posibilidad de hacer una evaluación y luego modificar de nuevo los proyectos y los programas para el siguiente año. La siguiente, por favor. Una más. Una más. Una más. Una más. En esta vemos los factores de protección o factores de riesgo, dependiendo como ustedes lo quieran ver. El 6% del estudiantado tiene algún familiar que ha estudiado licenciatura, o sea, que ha estado en educación superior. El 71% solamente han llegado a secundaria y el 23% hasta bachillerato. Esto puede ser un elemento de inserción de no discriminación. Lo presento por ello. Y el 6% de nuestra población general viene proveniente de alguna etnia, de algún grupo natural de cualquier parte del país. La siguiente, por favor. Y estos son algunos datos relacionados con manifestaciones o datos de depresión. Si sumamos el 23% en las dos primeras generaciones, tenían algunas manifestaciones depresivas. La siguiente, por favor. El 78% no presentaron factores de riesgo de personalidad. ¿Qué tenemos que hacer también con los que no están enfermos? Pues trabajar los factores de protección, favorecer los factores de protección al interior de la universidad. Entonces tenemos que tener 2 vertientes de trabajo. Uno, para evitar que los estudiantes pierdan su estabilidad emocional, y otro para apoyar a los que ya la perdieron y que tenemos que recuperar para que sigan estudiando. Entonces la vertiente no es no atender a los que están sanos, sino que hacer un programa que les permita mantener su salud, porque nosotros trabajamos por el mantenimiento de la salud. La siguiente, por favor. Y estos son algunos de los datos ya de estudiantes que tienen algún problema de consumo de tóxicos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que antes de los 18 años, que es la edad promedio en la que ingresan a la universidad, ya tenían consumos de cualquier tipo. Entonces, esta es nuestra tarea de canalización al sistema de salud. Muchos de ellos, la mayoría, ya estamos teniendo la canalización con el IAPA, por eso la necesidad de la vinculación con IAPA, con los convenios, o con la Comisión Nacional de Salud Mental, que también a través de los hospitales psiquiátricos, como mencionaba la doctora, o los centros de atención ambulatoria, tenemos que colaborar para poder nosotros hacer que estos estudiantes controlen su consumo, pero no por ello sacarlos de la escuela, al contrario, mantenerlos en la escuela con el riesgo que ello pueda suponer desde el punto de vista de los prejuicios que podamos tener algunos de nosotros, pero mantenerles su derecho a la educación y a la salud, porque luego los derechos se integran de una manera u otra. Y si ven ustedes, benzodiazepinas tiene uno de los más altos, o sedantes, 6%, que son medicamentos que están naturalizados ya en las familias, porque indica que alguien de su familia
tiene algún trastorno de salud mental, puesto que está consumiendo fármacos que sirven para esta característica. Y entonces, teniendo esta rápida presentación, nosotros tenemos que organizar la universidad para poder atender los elementos que acá estamos identificando que hacen que tengamos que mantener la salud mental de la mayor parte de la población, 68%, pero recuperarla de quienes ya la han perdido. Es cuanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. En este momento, el director del IAPA, el doctor Alcocer, se entrega del respectivo reconocimiento por su participación, la cual agradecemos. Muchísimas gracias.